Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Para mí es un gusto poder saber que este día que estamos listos para poder celebrar esta Nochebuena, estés meditando en la palabra de nuestro Dios. Recuerda que en Eclesiastés hemos visto que hay tiempo para todo, y este es el tiempo, hermanos, de vivir en familia y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy es sábado 24 de diciembre y estamos, hermanos, en nuestros devocionales especiales de Navidad. Hoy vamos a basar este devocional en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. La palabra de Dios dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bien, hermanos, meditemos en la palabra de Dios en este día. Vamos, hermanos, meditando poco a poco en esta palabra que acabamos de leer. Primero, hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Nuestro Dios creador obra, hermanos, por medio del Espíritu Santo para formar una nueva creación. Y ahí es donde encontró a María, estando comprometida con José, conciben por el Espíritu Santo. Adán, hermanos, el primer hombre, fue creado a imagen de Dios, pero Jesús tomó la imagen del hombre para ser como un hombre. Solo así, hermanos, podría lidiar con el pecado de la humanidad. José, hermanos, piensa dejar a María secretamente con una carta de divorcio para no infamarla en público. Entonces, hermanos, se le aparece un ángel del Señor en sueños y le revela la identidad del niño que ha de nacer del vientre de María. El niño, hermanos, ha sido concebido por el Espíritu Santo y será llamado Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios que vino a rescatar a los pecadores. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos la historia, tenemos que irnos un poquito al trasfondo de cada uno de los personajes de esta historia. Y hoy quiero enfocarme poquito, hermanos, en José. Porque, hermanos, para entender a José necesitamos tener la certeza de que quién era. Y una persona que tiene la firmeza de lo que cree se mide, hermanos, en el grado de la disposición que pueda tener para sufrir por dichas creencias. José, hermanos, era un hombre con creencias definidas
y estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importarle el dolor que le causara. Sin embargo, hermanos, José tenía otra característica. No solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacerlo como se debía. Nosotros vemos, hermanos, que cuando María le habló acerca de su embarazo, José sabía que no era el padre. Como conocía bien a María, al explicarle ella que lo que había sucedido y ver la actitud que tenía hacia la criatura, hermanos, que iba a nacer, debe haberle sido difícil, hermanos, pensar que su novia había hecho algo indebido. Sin embargo, hermanos, alguien era el padre de la criatura y le era difícil aceptar que ese alguien fuera Dios. José, hermanos, decidió terminar con su compromiso, pero estaba decidido a hacerlo de la manera que no trajera afrenta a María. Él intentó actuar, hermanos, con justicia y con amor. Pero Dios le envió un mensajero para confirmar lo que decía. Y María abría un nuevo camino de obediencia para José. Aceptar, hermanos, a María como su esposa, eso era algo difícil en aquel tiempo, según las creencias de ese tiempo. Mas, sin embargo, hermanos, José obedeció a Dios, contrajo matrimonio con María y respetó su virginidad hasta que la criatura nació. Hermanos, no sabemos, hermanos, por cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús. Se le menciona, hermanos, por última vez cuando Jesús tenía 12 años. Pero José, hermanos, entrenó a su hijo en el arte de la carpintería. Se aseguró que tuviera una buena educación espiritual en Nazaret y estuvo llevando a toda la familia en el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua. Lo que Jesús, hermanos, continuó observando durante sus años de adulto, cuando él hacía lo que se le había enseñado. José, hermanos, sabía que Jesús era una persona especial desde el momento en que oyó la palabra que le dijo aquel ángel. Su creencia firme en ese hecho, hermanos, y su apertura a las palabras de Dios lo habilitaron para ser el Padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando nosotros analizamos un poquito más, vemos que el matrimonio judío, hermanos, constaba de 3 pasos. Primero, hermanos, las dos familias se ponían de acuerdo en la unión. Segundo, se daba a conocer públicamente. En ese momento, la pareja estaba comprometida oficialmente. El noviazgo, hermanos, llamado aquí en el texto desposorio, era considerado como una unión que podía ser disuelta solo por la muerte o el divorcio. Y aquí, hermanos, también estamos hablando que la causa era por fornicación. Y tercero, hermanos, la pareja se casaba y comenzaba a convivir. Al estar, hermanos, comprometidos María y José, la aparente infidelidad de María conllevaba un estigma, hermanos, social severo. Y de acuerdo con las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse. Y las autoridades judías, hermanos, podían apedrear a María hasta darle muerte. Eso nosotros lo vemos estipulados, hermanos, desde Deuteronomio, en el capítulo 22, el versículo 23 y 24, que dicen que si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal
de en medio de ti. ¿Por qué, hermanos, el nacimiento virginal es importante para los que nosotros vivimos bajo la fe cristiana? Bien, hermanos, cuando entendemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser liberado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos desde Adán. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació sin el pecado humano. Él era totalmente humano y totalmente divino, porque fue hombre y sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y nuestros problemas, así como lo menciona en Hebreos capítulo 4, del versículo 15 al 16, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, simplemente Jesús es Dios y Él tiene poder y autoridad para librarnos del pecado. Pues así, hermanos, lo plasmó Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, del versículo 13 al 15, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros, hermanos, podemos contarle todos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades a nuestro Señor Jesucristo, pues Él ha pasado por lo que nos toca pasar ahora a nosotros y tiene la capacidad para poder ayudarnos y socorrerlos en el momento de dificultad. Por eso, quizás, hermanos, José pensó, hermanos, que tenía solamente dos opciones: divorciarse de María silenciosamente o dejar que la apedrearan. Pero, hermanos, Dios tenía una tercera opción: que José se casara con ella. A José, hermanos, no se le ocurrió, pero Dios, hermanos, a menudo nos muestra que tenemos más opciones de las que pensamos. A pesar de que parecía sensato que José rompiera el noviazgo, Dios lo llevó a tomar la mejor decisión. Hermano, cuando nuestras decisiones afectan nuestra vida y la vida de otros, siempre nosotros debemos apelar a la sabiduría de Dios, porque Él, hermanos, tiene la respuesta correcta para nuestra vida. La concepción y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo son acontecimientos sobrenaturales, hermanos, que están más allá de la razón y de la lógica humana. Si esto a usted y a mí nos hubiera pasado, hermanos, seguramente hubiéramos reaccionado de la misma forma o quizás aún peor. Por eso, hermanos, Dios envió ángeles para poder ayudar, hermanos, para que pudieran comprender el significado de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Pues los ángeles, hermanos, son seres espirituales que Dios creó, que ayudan a llevar a cabo su obra en esta tierra. Llevan el mensaje de Dios a la gente, protegen al pueblo de Dios, ofrecen estímulo, dan dirección, también llevan castigo, vigilan la tierra y luchan, hermanos, contra las fuerzas satánicas. Hay ángeles buenos, hermanos, pero también hay ángeles malos.
Pero por el hecho, hermanos, de que los ángeles malos están aliados con Satanás, poseen menos poder y autoridad. Hermanos, en este tiempo, hermanos, vemos que el papel principal de los ángeles será ofrecer continua adoración a Dios, y no solamente en este tiempo, sino por la eternidad. Entonces, hermanos, por eso nosotros leemos que el ángel se acercó a José y anunció que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Y esto nos ayuda, hermanos, a ver lo importante acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es Dios y también Él es hombre. Y Dios, hermanos, tomó las limitaciones humanas para poder vivir y morir y así obtener la salvación de todos aquellos que puedan creer en Él. Pues, hermanos, Jesús significa Salvador. Y nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Hermanos, no podíamos librarnos de las consecuencias del pecado. Aún por muy buenos que seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en nuestras vidas. Solamente Dios puede hacer esto. Hermanos, Jesús no vino para que la gente que pudiera salvarse a sí misma, sino que vino, hermanos, para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Debemos darle gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto en esa cruz por nuestros pecados. Y luego, hermanos, pedirle que Él tome el control de nuestra vida. Una nueva vida, hermanos, empezará, hermanos, en el momento que nosotros lo hagamos, si es que no lo hemos hecho. Pidámosle siempre a Dios de su ayuda y socorro en este tiempo. También nosotros, cuando vemos, hermanos, estos versos, vemos que la encarnación de Jesucristo es el cumplimiento simplemente de la palabra de Dios. Esto, hermanos, ya había sido anunciado por medio, hermanos, de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando Judá, hermanos, el reino del sur, se encontraba en una gran crisis, el profeta Isaías anunció el nacimiento virginal del Mesías diciendo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Emmanuel. Emmanuel, hermanos, significa Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús, hermanos, Dios, Emmanuel, es la luz y la esperanza en las tinieblas de este mundo. Mateo, hermanos, comienza relatando a un Dios Emmanuel y termina hablando del Dios Emmanuel, el Hijo de Dios que vino al mundo para caminar con nosotros. Nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. No hay mayor bendición en nuestra vida que poder caminar con Dios en este tiempo. Emmanuel es uno de los nombres que nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros vemos que en esta historia, hermanos, el nombre que se le pone a este niño es Jesús, nosotros vemos que Isaías lo profetizó como Emmanuel, Dios entre nosotros. Hermanos, pero por medio del Espíritu Santo, hermanos, Cristo está presente en la vida de cada creyente en este tiempo. O sea que, hermanos, el nombre de Emmanuel no era solamente por el nacimiento virginal de Dios mismo en esta tierra, sino que es hasta en la actualidad, hermanos, Dios está con nosotros. Es una promesa, hermanos, de la gracia de Dios que impacta nuestras vidas en este tiempo. Quizás, hermanos, ni Isaías comprendió el significado de Emmanuel en toda su magnitud,
pero nosotros entendemos perfectamente que ahora nosotros experimentamos de su amor y cuidados. José, hermanos, cambió de planes rápidamente cuando escuchó hablar al ángel acerca de este nacimiento. Y luego, hermanos, de descubrir que María no le había sido infiel, él simplemente obedeció a Dios, hermanos, y prosiguió con los planes matrimoniales. Y a pesar de que muchos quizás no lo hubieran apoyado en su decisión, José continuó adelante con lo que sabía que era correcto. Si José, hermanos, hubiera consultado a amigos o familiares, el consejo, hermanos, de sus amigos y familiares hubiera sido: déjala, apártate de ella, así como él lo iba a hacer. Mas sin embargo, hermanos, aquí lo que nosotros vemos es que José obedeció a Dios antes que a los hombres, y no recurrió a los hombres, sino que Dios mismo habló, y no fue todavía a confirmarlo, sino que él simplemente supo que era Dios hablando a su vida. Nosotros, hermanos, algunas veces dejamos de hacer lo correcto por lo que la gente vaya a decir, por lo que nos digan los vecinos, nuestros familiares. Pero como José, hermanos, debemos de obedecer a Dios antes que buscar la aprobación de los demás, pues ellos solamente, hermanos, se basan por la vista. Pero Dios, hermanos, sabe lo mejor que nos conviene en este tiempo a nuestras vidas. Hermanos, ningún hombre puede evitar el problema del pecado. Pero cuando nos preguntamos qué es el pecado, según la Biblia, el pecado es no dar en el blanco. Entonces, hermanos, así como fallar en exceso es pecado, hacerlo en poca medida también. El pecado, hermanos, no produce paz. Sea que nos aferremos a él o que lo ignoremos, moriremos en medio del pecado y la condenación. Si nosotros no recibimos a Jesús en nuestra vida, hermanos, estamos perdidos eternamente. Creer en Jesús, hermanos, significa ser salvados del pecado, lo cual es imposible sin arrepentimiento. Quien no ve su pecado ni lo reconoce, no puede decir que cree en Jesús. Por eso, hermanos, luego de escuchar el sermón, no debemos pensar: qué buena historia, él sí que es un pecador, lo mío no es grave. Por lo contrario, hermanos, debemos reflexionar sobre nuestros pecados, porque si no resolvemos este asunto, no podremos solucionar ningún problema de la vida. Jesús, hermanos, no es quien nos salva de la pobreza y la enfermedad, sino es quien nos salva del pecado. Él no es un activista, hermanos, pobre, ni un revolucionario. Jesús fue concebido en el vientre de una virgen para eliminar el muro del pecado que nos separaba de Dios, y se rebajó hasta el ser maltratado. De esta forma, hermanos, tanto María, que lo que concibió siendo virgen, como Jesús, que se rebajó hasta lo sumo, sufrieron. Dios nos dice que lo miremos a Él, al Dios Emmanuel que está con nosotros, en vez de mirar el entorno de una difícil y aterradora situación. Como María, hermanos, que tuvo que esperar 9 meses para ver la promesa cumplida, nosotros debemos esperar pacientemente para ver a nuestro Salvador Jesús obrando en nuestra vida en cada situación que se nos avecina y que estamos viviendo quizás en este día, en este tiempo. Hermanos, pidámosle a Dios que Él sea el que nos ayude en todo tiempo y que la voluntad de Dios sea sobre nuestra vida siempre. Oremos a Dios.
Padre, en esta hora me acerco delante de ti, Señor, porque tú has sido bueno, maravilloso, grande y misericordioso. Señor, te alabo porque has venido al mundo para salvar a tu pueblo, Señor, el cual, Dios, estaba en pecado y sin esperanza. Pero tú has venido y nos has prometido que permanecerás para siempre con nosotros. Dios Emmanuel, esa es tu promesa para nuestras vidas. Señor, grabaré en mi corazón el amor tuyo, pues tú tomaste mis pecados sobre tus hombros para darme la salvación eterna que yo necesito. Ayúdame, Señor, a anunciar tu amor a los que necesitan de ti, a los que todavía no te conocen, a los que aún están lejos de ti, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén. Dios te bendiga y yo espero que en este día pases una bonita Nochebuena junto con tus familiares. Pero sobre todo, si no tienes regalos, si no hay una cena en tu mesa, recuerda que la verdadera Navidad se encuentra en el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y celebramos y recordamos su nacimiento y demos gracias a Dios por esta decisión que Dios tomó al enviar a su único Hijo para salvar nuestras vidas y a todo el mundo. Dios te bendiga y nos vemos mañana en un especial de Navidad más, esperando que me acompañes en este tiempo. Saludos y bendiciones.